Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más de Panóptico. Hoy vamos a hacer un programa que en ningún espacio de acá de Quintana Roo se atreven a hacer, como tantos emisiones que hemos tenido, donde pues solamente en Panóptico, en ningún medio de comunicación, ni a nivel individual, ningún periodista se atreve a hacer los programas que nosotros hacemos. No solo por el contenido, sino además por el tiempo que le damos al tema. Eh, seguramente se ha preguntado por qué muy seguido nos hace el favor de acompañarnos Francisco Hermilio Lara González, que hoy nos acompaña una vez más. Seguramente usted lo conoce como defensor de derechos humanos, lo conoce como perito grafólogo, lo conoce como un luchador social, pero pues prácticamente su vida aquí en Quintana Roo la ha dedicado a la lucha. Y hoy les vamos a presentar justamente una pequeña muestra de las luchas en las que ha participado, en otras adhiriéndose a esas demandas, en otras encabezándolo. Y hoy vamos a empezar con un video, pero antes de ver ese video, te doy la bienvenida y te agradezco de antemano que estés aquí, líder. Mario, al contrario, sigue siendo un honor para mí estar contigo aquí en Panóptico, Chetumal, en tu distinguido medio. Y nuevamente saludo a todos aquellos que están presentes, que están observándonos y que nos están escuchando en estos eventos, hablar de las batallas, de las luchas sociales, de la democracia. Es parte de nuestra vida, Mario. Hemos sido copartícipes del desarrollo de Quintana Roo y de varias áreas donde hemos participado, como mencionaste acertadamente. Es un honor estar contigo nuevamente. Vamos a empezar por el video. Espero que no me equivoque, y si me equivoco, volvemos a empezar el programa porque no pienso sacar el programa. Porque no nos queda más remedio a los mexicanos bien nacidos defender. He sido abogado de la soberanía nacional y muchos dicen rescatar. No hay nada que rescatar. Tenemos que tomar lo que nos corresponde de hecho. Su lucha es mi lucha de muchos años, muchos y nuestras gentes, sin descanso, sin parar, y lo seguiremos haciendo. Cuenta usted con mi respaldo, mis conocimientos, mis estrategias y todo lo que sea necesario para seguir adelante con esta lucha. Y quiero ofrecerle nada más un pequeño detalle donde hago usted. Muchas gracias a todos, señores visitantes. Bien. Si de repente se detuvo es porque el internet depende del clima, así de rupestres es nuestro internet. Tantito se nubla, llueve, pero ya ve usted, y aquí viene la importancia de su participación ahí en el escenario. ¿Qué es esto que acabamos de ver? Bueno, esto que acabamos de ver es la participación de nuestro amigo Francisco Hermilo Lara González en una plenaria de adhesión que encabeza. A lo mejor los jóvenes pues no están enterados de esto. Yo no sé si en las escuelas alguien se atreva a hablarles de los movimientos revolucionarios más recientes en México, no lo sé. Pero de eso nos encargamos nosotros, por eso hicimos Panóptico, para hablar de lo que en otros lados no se habla. Quien preside la reunión es el famosísimo, internacionalmente conocido como subcomandante Marcos. En este caso, él vino con el nombramiento de ¿cómo se llama? Comandante Cero. De Comandante Cero. Y vino en el marco de un recorrido que hizo por algunos estados de la península, Chiapas y Yucatán,
y Quintana Roo. El nombre de ese recorrido tenía la otra campaña. ¿Por qué la otra campaña? Porque la otra campaña, es un juego de palabras, es que estaba en juego la presidencia de la República y andaba, ya habían asesinado a Luis Donaldo Colosio Murrieta y lo sustituyó por instrucciones del presidente Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León. Andaba en campaña. Por esto le pone la otra campaña. Y bueno, ¿qué más hay que decir para que usted nos entienda y ya le dejemos aquí ¿cómo se llama? El micrófono a nuestro amigo? Esto que dio esta pequeña participación, hay otras personas también que hablan, que más adelante los vamos a ir invitando. Esta reunión fue el 20 de enero del 2006, es decir, hace casi 17 años. Fue en un domicilio particular, no voy a decir ni el nombre del propietario, pero en esta casa, en ese patio donde están llevándose a cabo esa reunión, ahí pernoctó, ahí descansó, ahí durmió esa noche el famoso combatiente insurgente, pues él tenía el cargo de vocero, pero era un líder, ¿no? Él tenía el cargo de subcomandante, pero él era el vocero del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que pues que surgió por allí del 1994, hace 29 años. Pues en esta intervención, que fue en una casa, en un domicilio particular, ahí estuvo nuestro invitado y él habló en esa casa. Ahora sí, platícanos todo lo que quieras. Bueno, pues en realidad, cuando arranca el movimiento de liberación nacional, debido a la situación que prevalecía en el estado de Chiapas, la miseria que abrumaba y azotaba a los chiapanecos, era algo brutal y salvaje. Entonces surge pues este grupo que se va formando poco a poco hasta lograr conformar el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, conformado por 4 etnias de ahí mismo, indígenas que se unieron y hicieron un plan para señalar y hacerle sentir al gobierno que había una inconformidad increíble, el abandono sin medicamentos, sin escuelas, sin educación, sin nada que pudiera sobrevivir esta gente. Entonces surge la idea de levantarse simbólicamente, o sí, tomaron las armas, se levantaron en armas para demostrarle a México y al mundo entero las condiciones en que México tenía sometido a Chiapas, pero no solamente Chiapas, sabemos que gran parte de la República Mexicana, de las partes etnias de México, han estado sometidas en esta misma situación. Por eso este fue un ejemplo a seguir, que todas las etnias del país se movilizaron, inclusive la participación y el visto bueno de las naciones, de muchas naciones, vieron con buenos ojos el destape y desenmascarar la situación que México estaba viviendo, o sea, los mexicanos, sobre todo en esa área tan grande de Chiapas. Esto surge y nosotros aquí, nuestra lucha siempre ha sido similar a esa, porque nuestras etnias mayas también estaban viviendo y siguen viviendo ya un poco mejor tal vez, pero terriblemente en la miseria más grande, el abandono al alcohol, les pagaban con alcohol, los tenían sometidos, nada más aquí no surgía ni salía nada, porque los medios de comunicación estaban totalmente, o están todavía, pues totalmente censurados, para que no salga nada de Quintana Roo en aquel entonces, pero los movimientos sociales tuvieron que llegar. Nosotros desde nuestra trinchera en ese tiempo, en 1994, ya era yo diputado, y empiezo a mover mis formas de lucha social. Inclusive vinieron varias, tenemos unas fotos, estamos con varios indígenas mayas tojolabales, como les creo que los tojolabales que llegaron, nos visitaron en el Congreso, tuvimos unas pláticas,
les dimos nuestro respaldo personalmente y algunos que otro diputado más. Siempre nos adherimos a esto porque México es México y somos mexicanos todos, y esta lucha era para todos los indígenas del país, a todas las etnias del país, no solamente los chapanecos, sino están los mayas, están los tarahumaras, están todo el tipo de etnias indígenas en el país mexicano, pues padecen ese dolor. Tenemos a los tarahumaras muriéndose de hambre, de frío, de abandono total. Esto es comparativo con grandes extensiones en otros países, los indígenas norteamericanos, como fueron asesinados y despojados de sus tierras de la misma manera que estaban haciendo. Entonces surge y empieza el enfrentamiento con el ejército mexicano, con el Ejército de Liberación Nacional, y comienzan los conflictos y los dramas de exigencia de la liberación, y que volteen a ver a Chiapas porque urgía inmediatamente las comunidades abandonadas, y empezaron a este pleito, Mario, que nosotros estábamos pendientes, y de alguna manera mis escritos y mis versiones y mis comentarios en los medios siempre eran en apoyo en ese entonces, el comandante Marcos y toda la zona totalmente abandonada de Chiapas, Mario. Bien, un dato importante, esta emisión de Panóptico la vamos a ir enriqueciendo con datos, con fechas y con nombres. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que se crea en Chiapas, fundamentalmente con gente de 4 etnias, la etnia Tzeltal, Tzotzil, Chol y Tojolabal. Y ya había un trabajo previo de organización, de adiestramiento, y un 1 de enero, el día que entraba en vigor, el día que yo lo apagaría mejor, el día que entra en vigor, el día que entra en vigor el Tratado de Libre Comercio que había firmado Carlos Salinas de Gortari, el papá del neoliberalismo, ¿no?, que tanto daño nos hizo durante 30 y tantos años. Él firmó ese tratado de libre comercio, por sus siglas conocido como el Telecan, con Estados Unidos y Canadá. Y el 1 de enero, el día que entraba en vigor este tratado, es cuando aparecen de manera pública el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, en el estado de Chiapas, y además se apoderan de varios municipios, y es cuando se da a conocer públicamente el EZLN, y con sus demandas, las que acaba de enumerar, ¿no? Que es lo que pedían: la autonomía de los pueblos indígenas, apoyos para salud, educación, y ahí nace. Eso es lo que dato quiero dejarlo ahí para empezar. Continúa. Relativamente, si eso no se hubiera llevado a cabo, Mario, a la fecha, después de este pequeño levantamiento o gran levantamiento de los chapanecos al frente de su comandante Marcos, fue cuando empiezan a llegar a ciertas negociaciones, mandan agentes especiales comisionados para Chiapas para llegar a algún acuerdo, pero a final de cuentas, abreviando esto, logran su independencia de ellos en esta manera, sus propios métodos, sus propios formas de gobernarse ellos mismos, en sus formas, usos y costumbres, y empiezan a llegar las mejoras, Mario, empiezan a abrir escuelas, centros de salud, carreteras, lugares para sacar sus cosechas. Esto no se iba a llevar a cabo si no hacen esta situación. Y esto se da en todas partes. Si no hay un movimiento social fuerte de interés, que el mismo pueblo, porque eso lo respaldaron estudiantes, intelectuales, todo tipo de gente estaban respaldando la situación de Chiapas. Veían con buenos ojos porque no se puede vivir en un país donde es sumamente rico en muchas cosas, y Chiapas pues goza de ciertas grandes riquezas interminables en todas sus formas, de oro, tesoros, hasta diamantes y petróleo, muchas cosas que ahí están ocultas, arqueológicas, y esto había que llamar la atención para que volteen a ver. Esto sirvió de bastante, y a la fecha, años estuvo durando en que hubieron mejoras,
El problema radica ahorita, después de esos enfrentamientos, la marcha al Congreso de la Unión con Marcos, en ese tiempo que caminan hasta llegar al Congreso de la Unión, a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para manifestarse, y son atendidos y escuchados, no fueron molestados, se les respetó esa marcha y no hubieron problemas, pero había que hacerlo, lo logró Marcos, logró el interés de la Cámara de Diputados y logra ciertos acuerdos que se van llevando poco a poco. El problema radica ahora casualmente, después de todas las luchas sociales, porque hubieron crímenes, hubieron muertes, hubieron enfrentamientos y hubieron la demostración de este abandono que se encontraba en esta parte de México. Actualmente, Mario, se están abandonando todas las tierras. Están los pueblos que conquistaron, que lograron su autonomía, que lograron su independencia en cuanto a usos y costumbres y leyes propias de ellos, están siendo abandonadas. Entonces, se han posicionado todo tipo de gente y se están huyendo. O sea, todo lo que se logró, están ahorita cantidad de pueblos, Mario, abandonados en esas áreas que ganó Marcos con su gente. Yo pienso que esta razón es inducida por alguien muy poderoso, porque ahí siguen habiendo tesoros muy grandes y hay que volverlos, hay que desalojarlos. ¿Cómo los vas a desalojar? La fuerza pública federal no puede hacerlo claramente a la vista del mundo, pero sí, estoy plenamente seguro que ellos mandan ese tipo de gentes para amedrentar, para asesinar, para despojar, para hacer todo tipo de crímenes para que abandonen. No lo hace el gobierno propiamente de frente, pero estoy plenamente seguro que tras esto está el gobierno. Esas tierras las necesitan y las están recuperando otra vez el gobierno federal. Bueno, mencionó algo importante, Francisco. Después de la aparición de los insurgentes ahí en San Cristóbal, se viene una serie de diálogos pues a través de comunicados, porque Marcos era un excelente comunicador, incluso varios de sus comunicados había poesía hermosa, ¿no? Y ya hay dos, el gobierno federal de Carlos Salinas designa, fíjese nada más, a dos personas que hoy ya fallecieron. Uno, un panista, Luis H. Álvarez, y el otro, que también ya falleció, que era que había formado un partido, la Corriente Democrática, ¿no? No, el maestro de Marcelo Ebrard, Camacho Solís. Esos eran los comisionados por la paz, para el diálogo por la paz. Firmaron acuerdos que, al final de cuentas, el gobierno federal no cumplió y persistió ahí. Eso es otros dos datos de estas dos personas, uno del PAN y uno de oposición, que Camacho Solís estaba muy resentido porque él sentía que al morir, al asesinar a Colosio, él era el indicado para ser el candidato, para sustituirlo en búsqueda de la presidencia, y Carlos Salinas nombra a Ernesto Zedillo, que a la postre fue presidente, y Camacho Solís entonces forma un partido, y uno de sus seguidores, para no decir de sus alumnos, los seguidores, su gente de confianza, era Marcelo Ebrard. Las condiciones que están dando, que se dieron y las que están en la posición que tiene Marcelo ahorita. Bueno, todo esto es una remembranza breve, Mario, pero que mucha gente joven ignora qué pasó, cómo pasó esta situación. Eso va de la mano con la nueva era también del Frente Democrático Nacional. Todo esto se va dando desde el 87, 88, 90, van de la mano porque el país estaba yéndose hacia un barranco sin fondo, una catástrofe que se veía llegar y que ya la estábamos viviendo. Se tuvo que formar ese partido, se tuvo que hacer las fuerzas del Frente Democrático Nacional, las fuerzas de su comandante Marcos del Ejército Zapatista Nacional, porque el país se estaba hundiendo terriblemente. El partido en el poder lo estaba llevando a un abismo sin fondo. Entonces tuvieron que haber esos movimientos sociales que a la larga culminó hasta en esas últimas fechas en que
asume el cargo Andrés Manuel, porque todo esto viene arrastrando todo esto, vino buscándose un tipo de democracia diferente en busca de la paz social y de que la sociedad viviera en mejores condiciones de vida. Se ha logrado un poco, pero han habido grandes luchas, Mario, y que muchísima gente participamos en esto a nuestra manera, unos informando, otros participando, de alguna forma, esto que damos a conocer para la gente joven que desconoce de las situaciones, que cómo se dieron los asuntos del 87, 88, cómo se dio lo del 94 del ejército zapatista, los convenios que tuvieron, el incumplimiento del Estado con ellos. A final de cuentas, lograron algo, pero que ahora se está despedazando nuevamente. Algo está pasando en esta lucha social, que se está despedazando totalmente en la parte de Chiapas, que ellos comandaban en ese entonces, en las últimas fechas. Algo está pasando, que vuelven a abandonar sus tierras, vuelven a ser asesinados, despojados, porque la razón es el poder, por el poder. Los recursos que esa tierra tiene, las quieren para ellos nada más, como hicieron en otros países del mundo. Bueno, en ese entonces, un servidor, o sea, que este humilde reportero que está hablando, trabajaba justamente en un medio de comunicación, en un periódico impreso que se llama Cuarto Poder. El dueño y el director era Conrado de la Cruz. Y a mí me tocaba de noche ser el corrector del periódico. Y durante el día era yo reportero. El gobernador era el general en retiro, Absalón Castellanos Domínguez. Después de la aparición del EZLN, y no crea que queda nada más la aparición en medios, había enfrentamientos con el ejército mexicano y entre el EZLN, y hubo bajas de ambos lados, incluso de parte de los zapatistas, hasta niños que estaban ahí. Y mire, otro dato, y parece, siempre hemos insistido en Panóptico de que estamos en contra del periodismo aldeano, que aíslan la información de un entorno regional, nacional e internacional. Hoy nuevamente estamos en contra de eso, porque en Quintana Roo, fíjese nada más, tiene algo que ver, o mucho que ver, con la historia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Después de que aparecen, irrumpen en San Cristóbal en un enfrentamiento y toman varios municipios, Las Margaritas, La Trinitaria, el 3 de enero de 1900, después de la aparición del EZLN, el 3 de enero, secuestran al exgobernador, ya era entonces exgobernador, Absalón Castellanos Domínguez. Lo secuestran y dice el EZLN, bueno, les vamos a devolver sano y salvo al general, al exgobernador, lo vamos a devolver siempre y cuando ustedes suelten ¿cómo se llama? A gente de nosotros que están encarcelados. Hubo una negociación. Luego hay un libro que es una porquería, porque está hecho a base de mentiras, a base de parcialidades, que escribió una periodista muy amigo de militares que estuvo aquí en Quintana Roo, y que cuando estuvo en Quintana Roo tenía hasta camioneta y choferes, y Isabel Arvide publicó ese libro en donde habla del secuestro y echa pestes en contra del ejército zapatista, y habla puras maravillas de Absalón. Y me consta, porque yo cubrí ese periódico en ese entonces, era de los mejores, de los más combativos, y constantemente publicaba en ese periódico Cuarto Poder los despojos de tierras que hacían los ganaderos, que hacían políticos, que hacían gente con dinero,
les quitaban a los auténticos propietarios, a los pueblos originarios, les quitaban sus tierras, las cercaban y metían guardias blancos. Había un ejército privado al servicio de los invasores. Y luego, ya que hablamos de insertar la noticia en hechos nacionales e internacionales, le voy a dar otro dato que ojalá y lo recuerden. El hijo de este exgobernador represor del pueblo chiapaneco, el hijo del general Absalón Castellanos Domínguez, apareció en Quintana Roo, acá en Chetumal, como delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PRI en el Estado. ¿Te acuerdas? Sí, ¿Te acordamos de él? Sí, un tipo alto, de lentes. Pero así se las gastan. Mira. Así se las gastan de fácil. Amanece y se tiran aquí a un muñeco, pues a manipular la situación de su partido, del partido en ese entonces. Y en esta visita, en este recorrido que hizo el comandante, no voy a decir su nombre por respeto, aunque todos ya dicen su nombre, no lo voy a mencionar por respeto, le voy a decir como apareció, como el delegado Cero, como el comandante Marcos, como el comandante Galeano. Él vino aquí al sur de Chetumal y hizo 3 reuniones. Una en Nicolás Bravo, que está allá cerca de Campeche, donde tuvo una reunión con campesinos y los campesinos declararon todas las injusticias, los atropellos, la exclusión de los programas agropecuarios de que eran objeto. Luego hizo una reunión mayor aquí en la Alameda, enfrente. Me niego a decirle palacio porque nosotros no tenemos una monarquía. Enfrente del edificio municipal de Otompe Blanco, en la conocida como la Alameda, ahí hizo un evento público. ¿No te tocó participar ahí? Sí, estuve con él, tengo una fotografía, no estoy con él allá en la tribuna, en la parte de arriba de la Alameda. Estuve con Marcos, o sea, estuvimos ahí también con él, acompañándolo y pues, opinando de esa manera de que nosotros nos hallábamos y veíamos con buenos ojos la situación que él contaba con el respaldo de mucha gente de aquí. Era bien visto y su actitud y su levantamiento nacional que hizo, pues tuvo efecto para nuestras gentes de aquí del campo también. Eso te iba a preguntar, ¿qué te parece si nos hablas un poco de la asistencia, del número, de qué tipo de personas fueron los que fueron allí, de qué hablaron, qué pidieron? Fueron líderes que opinaron. Aquí por mi parte yo manejé cuando me tocó pedir la palabra sobre el tema que adolecía sobre nuestros indígenas. También yo siempre he manejado ese punto de aspecto de lo eterno y de los mayas. Participé también y mis propuestas fueron reconocidas. El diputado Zúñiga Federal me mandó un documento que decía que las propuestas del diputado Lara González fueron integradas en parte del artículo 4 constitucional. Estuvimos en Carrillo en esas grandes reuniones que hubieron, y esta de Marcos fue donde participaron gentes, pues eran líderes naturales, líderes del campo, líderes de la ciudad. El amigo Quedadas que el que pasó un dato. Jaime Garduño Argueta. Estaban presentes, o sea, hemos estado varias gentes y cada quien manifestó su punto de vista y manifestamos también los acontecimientos y las necesidades de nuestro estado en el área de lo rural y campesino e indígena. Manifestamos lo que está pasando para que sepa que no solamente es Chiapas la que está sintiendo el yugo de un gobierno abusador, de un gobierno tirano y opresor, sino que también estábamos pagando aquí en Yucatán, en Campeche y Quintana Roo, teníamos las mismas dolencias que Chiapas. Mira, un dato. Yo nunca me voy a cansar y me voy a morir reconociendo a aquellas personas que han hecho algo por su pueblo, algo por la gente, algo por el prójimo, algo por los demás. Regreso a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. En ese momento, una de las organizaciones más fuertes que había ahí, aparte de la sección séptima y la 40 del magisterio, que eran muy combativos, había una organización
que se llama la CIOAC, CIOAC. Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos. Era tan poderosa esta organización, y cuando digo poderosa me refiero a que tenían el respaldo de gente, de comunidades, de indígenas, ¿no? Era tanto el poder que tenían, el poder social, que negociaban al inicio de los ciclos agrícolas, negociaban con Banrural. Tenemos tanta gente, necesitamos crédito para tantas hectáreas de tantos cultivos, el resultado son tantos millones, y el banco le entregaba el dinero a esta organización. Imagínate. Y dentro de esta organización había un diputado que era de Bochil, pues éramos amigos. Él era diputado y era muy combativo. Y Sebastián López, lamentablemente, en una lucha por defender a los campesinos, lo mataron. En Chiapas, en ese entonces, hablo de esa época, era muy común que aparecieran, ¿cómo se llama?, campesinos o líderes asesinados o desaparecidos. Era muy común en los periódicos, que había más de 20 tan solo ahí en Tuxtla. Era muy común ver que informaciones acerca de campesinos expulsados, de pueblos enteros, ¿no?, que los sacaban. Y ahí me tocó esa triste historia. Ya en ese entonces ya trabajaba como corresponsal de guerra, diplomado por la AMIC, la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación. Y eso es una de las cosas que aún digo, me duelen, son heridas que no tengo cómo suturarlas, no, quedan ahí. Y me refiero en este caso de mi amigo el diputado Sebastián López, que lo mataron, y él era uno de los líderes de la ciudad. Bueno, de esa misma manera, aquí en Chetumal, a la gente que por años ha sido luchadora social, ha defendido al pueblo, ha salido a las calles, ha encabezado marchas, mítines, ha hecho suyas las demandas populares. De esa misma manera, mi reconocimiento para ellos, que son pocos, no crean que son muchos, y uno de ellos es aquí nuestro invitado, que una de sus últimas luchas fue que se atrevió, y digo atrevió porque pocos chetumaleños, recordemos que incluso Carlos Mimensa nos dijo bola de collones miedosos, ¿no? Bueno, sin embargo, aquí nuestro invitado Francisco Emilio Lara, cuando el tirano saqueador Carlos Joaquín González era el gobernador, él con un grupo de gentes, incluyendo damas, hicieron un plantón enfrente a la entrada de la casa de gobierno. Esos son gentes luchadores, no como estos que aspiran a ¿cómo se llama?, a puestos de elección popular, o como la gobernadora, que se dice que 40 o 30 tantos años de luchadora social, pero nunca la vimos enarbolando ninguna lucha, ¿no? Bueno, aquí sí tenemos algunos, o como otros que son diputados o regidores, que dicen que son luchadores sociales, pero ni a mi abuela le engañan, ¿no? O sea, pero hoy un compañero también, el diputado Arias. ¿Cómo no? Arias fue diputado. Que salió de la cárcel a morirse, Ricardo Arias Flores. Ricardo, era del PRD. Un hombre que también permanentemente estaba en lucha. Han habido buenos luchadores sociales. Pero son contados. Unos han muerto, otros los sacaron del Estado, fueron expulsados del Estado. Eran líderes y dirigentes también. Pues unos desaparecieron, otros se fueron del Estado bajo amenazas en los gobiernos que estaban anteriormente, quien quiera que haya sido. Pero sí han habido, y hay todavía algunos hombres y mujeres todavía que hay resistencia en Quintana Roo. Mira, ya que habló de Ricardo Arias Flores, otro gran amigo, sí. Curiosamente, bueno, de la CROC. Salvador Ramos Bustamante, otro guerrero social, que no ha parado. Voy a comentar ¿quién fue Ricardo Arias Flores?
Él era un carpintero que tenía su taller en Cancún, efectivamente, ¿no? Era militante del PRD y hacen elecciones, gana y se vuelve diputado, miembro de una legislatura del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo. Y él durante la instancia, durante los años que estuvo, no crea que se la pasaba ahí no. echándose perfume en las manos. No, era un hombre que andaba en las comunidades, Sí. que salía desde a las 5 o 6 de la mañana, se iba a las comunidades y regresaba, miren, con un tambache de demandas, de folders, sí. para Sí. hacer gestiones. Esa es la chamba del diputado. Y aquí en la ciudad de Chetumal impulsó la creación de varias colonias, ¿no? De varias colonias. Y a un gobernador no le gustó eso y con la traición de unos infiltrados del PAN que los incrustaron allá, lo metieron a la cárcel. Estando en la cárcel hizo una huelga de hambre. Y su salud, él era un hombre alto, fuerte. Después se salió del PRD y se metió en el Frente Cardenista de la Reconstrucción Nacional, que tenían sus oficinas aquí cerca del Café Milagros. Y organizaba a la gente e impulsó la creación de varias colonias de aquí de Chetumal. Estamos hablando, eso es un luchador social, no alguien que agarra el micrófono como yo y se pone aquí a decir, no. Otro líder que hubo muy bueno, que también luchó en la creación de otras colonias, es Ignacio Pérez Aparicio, que era del ¿Verde? No, era del papá del ferrocarril, del Partido Socialista de los Trabajadores, del PCT, cuyo líder era, el líder nacional era Rafael Aguilar Talamantes. Y aquí Ignacio Pérez Aparicio era el presidente estatal del PCT acá, y ya hay varias colonias que con el respaldo de la gente se arrancaron del resto. ¿No? Sí. Creo que se fue a vivir a Mérida. Lo último que supe es que fue regidor en un ayuntamiento de acá de Otompe Blanco, y después el partido le dio la espalda, ¿no? Le dio la espalda y tuvo que regresar. Él era de profesión, él era costurero, ¿no? Costurero. Y entonces se compró su taller, se compró sus máquinas y se puso a hacer ropa. A eso se dedicaba. Después se fue a Mérida. Es lo último que supe. Entonces, sí voy a mencionar el nombre de una mujer luchadora también más reciente, Tere Pérez Orcia, que enfrentándose al gobierno y a la legislatura con un grupo de gentes, entre ellas gentes, hombres y mujeres, entre ellas está nuestro amigo César, otro colaborador importante de Panóptico. Hicieron la lucha, se enfrentaron a los diputados para que desaparecieran el drive. Ese drive que se confisca, se apropia de los bienes de quien se atrasa en el pago del servicio del agua potable, que es un derecho humano universal, ¿no? Entonces, ha habido gente líder, luchadora, hombres, mujeres. Lo que pasa es que muchos han cansado, otros han dejado la lucha en el camino, porque las amenazas, el desempleo, o muchas formas sutiles de represión sistematizada, los han dejado atemorizados. Muchos de ellos prefieren aceptar las cosas como están. Pero de que hay gente y la semilla que hemos sembrado en jóvenes de muchos años, estoy seguro que está germinando también. No se van a quedar con los brazos cruzados nuestros hijos y nuestros nietos. Ahora, otro dato curioso, aunque tiene lógica, la mayoría de los luchadores sociales, la mayoría, hombres y mujeres, la mayoría han sido pertenecientes a partidos de orientación de izquierda.
salvo Tere Pérez, que no pertenecían a ningún partido. Ella estaba en una organización donde eran apartidistas, pero la mayoría era gente de izquierda. Que no se diga, vamos a hablar un poquito, aunque sea breve, porque es nuestro gran amigo, y lo aprecio como amigo y lo admiro como líder, a Salvador Ramos Bustamante, que hizo de la CROC, de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos del estado de Quintana Roo, hizo una federación sindical poderosa, con muchísima militancia, y que a sus cuadros, a los que veía que tenían madera de líderes, los mandaba a estudiar a Cuba, a Rusia, a los países socialistas, y después, cuando regresaban, los mandaba de diputados. En ese entonces, imagínense el poder político que tenía la CROC al frente de Salvador Ramos, que tenían aseguradas 2 curules en cada legislatura, sí, 2 diputaciones. Tenían regidurías también. Y los contratos en la zona norte. Y contratos, ¿no? Sí, no se diga, muchísimos contratos. ¿Y en qué terminó? Él estuvo a punto de ser candidato a gobernador. Y le jugaron chueco, ¿no? Le jugaron chueco y terminaron encarcelándolo 2 veces. Lo secuestraron y lo metieron al bote y le fabricaron delitos. Así se lo gastan. Entonces, todo esto tiene que ver, pues, con la lucha, con la vergüenza, con la lucha por la dignidad, con los movimientos sociales que ha habido. Sí, sí los han habido, ¿cómo no? Han habido. En el sureste, en Quintana Roo, en Yucatán tuvimos uno muy bueno que lo mataron y lo vinieron a tirar acá cerca, ¿no? Efraín Calderón Lara. Líder muy querido. Sí, muy abusado. Es un pariente, fue pariente de nosotros también. Mira. De los de Tixcocó, de Yucatán. Creo que por acá lo mataron, ¿no? No, lo iban a tirar por Carrillo Puerto. Exactamente, sí. Detuvieron a las personas, estuvieron aquí en la cárcel varios años, un capitán de Mella, de la policía, y varios que estuvieron encerrados, que todos se fueron. Pero sí fue asesinado, era un líder social que fuertísimo en Yucatán también, Efraín Calderón Lara. Sí. Bueno, vamos a compartir una serie de fotos. No son mías, las encontré en internet, pero creo que valen la pena. Este es el ¿cómo se llama? El internacionalmente famoso subcomandante Marcos, cuando vino a Quintana Roo con la categoría de, ¿cómo se llama? Comandante cero, o delegado cero. Delegado cero, ¿no? Fíjate, es curioso. Él podría siendo líder y siempre decía subcomandante. Sí. Y su organización tenía el SECRI, el Consejo Revolucionario Indígena, el SECRI, y luego tenían una estructura complicada donde no cualquier pelafustán entraba. Y se hacía, ¿no? Esta es una foto, les voy a compartir algunas más. Vale la pena que las vea usted. Ahí está, nos recuerda a cuántos guerrilleros revolucionarios mexicanos, ¿no? A caballo, Doroteo Arango, conocido como Pancho Villa, Emiliano Zapata, ¿no? Sí. Y hay muchos más que poco se mencionan, ¿no? Que la historia ha omitido mencionar. Una foto más. Aquí sí está con ese pasamontañas que usaran todos zapatistas. Los zapatistas usaban. Yo nunca lo había visto en ningún lado. Aquí lo empezaron a usar el pasamontañas. ¿Con qué fin? Con el fin de evitar que los identificaran y después tomaran represalias, ¿no? Aquí lo tenemos con su arma y su siempre amiga, una pipa. Esto sí es acá en Chetumal, fíjate.
Un personaje. Con la cachimba, humeando sueños. Un personaje que hizo historia. Pues no me queda mal. Déjeme. Hay varias personas aquí en Chetumal, varias personas pues también, si no de izquierda, sí luchadores sociales, ¿no? Pero mire, en estos luchadores sociales no encuentro ninguno del PAN, ¿eh? Ni hombres ni mujeres. No, ¿cómo vas a hacer? En Morena no encuentro un luchador o luchadora social, ¿no? No, Mario. No, en realidad en no. el PRD de acá no encuentro un luchador o luchadora social. Ni en el PT. Hay dirigentes, y digo, hay una diferencia. El dirigente puede ser alguien que se pare en un crucero a dirigir la circulación vehicular o peatonal, ¿no? El presidente de su oficina dando órdenes. El bueno es el líder. El luchador social es de las es batallas. el que donde se paren, cuando a los pocos minutos está rodeado de gente, ¿no? Esa es la diferencia. Y mire, las candidaturas de hombres y mujeres centran su imagen en su carrera administrativa o académica, pero curiosamente nunca hablan de su vida o de su faceta como luchadora o luchadora social. ¿Por qué? Porque no la tienen. No existe sus carreras. Porque nunca han hecho nada por el pueblo, nada por su colonia, nada, ni siquiera muchos, a lo mejor ni por su familia, ¿no? Es triste, pero la realidad es lo que tenemos ahorita en los congresos, en las presidencias municipales. Aquí tenemos a Yanzuni, que quería repetir, ya la desplazaron, no va a quedar ella a jugar. Es terrible. Debería de pagarnos todo el daño que nos hizo, 3 años. No nos hizo rica, se hizo de todo, menos la poder azotar en las calles. Está todo en una desgracia en la capital del estado de Quintana Roo. Que es asunto de ella, de la presidenta municipal. Hay los recursos, hay dinero suficiente para hacerlo, pero bueno. ¿Saben cuál es la máxima actividad que hizo Yanzuni Idalia Martínez en Morena, en esa mezcolanza, que no es ni partido, es un movimiento, pues está registrado como partido? Su máxima hazaña como lideresa, como luchadora social, fue repartir el periódico Regeneración de Morena. Eso es lo máximo, ¿no? Entonces no nos pueden decir que sea luchadora social. No. El máximo trabajo de la gobernadora, que dice tantos años luchando, lo único que hizo fue hablar por micrófono y hacer algunas gestiones desde el micrófono. Qué cómodo, ¿no? Y cualquiera de los diputados que hay ahorita, te puedo decir, no tienen ninguna carrera como luchadores sociales. No hay compromiso, no hay. Creo que ni siquiera en el aula conocen las luchas. Conocer, no digo hacerlas, ¿no? Esa es nuestra realidad en Quintana Roo. Hay algo más, mire, en Quintana Roo quizás somos pocos, pero hay gente siempre dispuesta a dar su tiempo, a formar parte de luchas. Recordemos, por ejemplo, cuando la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, aquí llegó una caravana y fueron recepcionados y fueron cobijados por quintanchetumaleños, ¿no? ¿De acuerdo? Ya han habido, son jóvenes que se juntaron un grupo para divulgar lo que sucedía también en sus pueblos de ellos, en Guerrero.
parte de Guerrero, pero fueron interceptados y desaparecidos. Hay otro tipo de líderes aquí en Chetumal, pero mire qué tipo de líderes. Son los tipos de líderes o dirigentes o luchadores sociales, pongan la etiqueta que son, para mí pueden quedar hasta como una etiqueta de oportunistas, que participaron en la creación de municipios nuevos, por eso es creación, ¿no? Pero que terminaron siendo millonarios, como por ejemplo Marciano, en Marciano Toledo, creo que Sánchez, Marciano Toledo. en Solidaridad, y su hijo también. Los dos. ¿No? Con propiedades, con hoteles, hasta una colonia fundó. Compró un terreno, fíjate, compró un terreno, lo dividió, lo dividió, lo vendió, y después, cuando su hijo era el tesorero, hizo que el ayuntamiento metiera los servicios cuando era obligación de él, porque él era y por una cosa, nada más por comprar un terreno y repartirlo, a Ricardo Arias lo metieron a la cárcel. ¿No? Fíjate la diferencia. Y todavía nos quieren vender, o pretenden, porque no lo logran, al menos en Panóptico, algo más tendrán que hacer para que borren o cambien la historia. Ahora nos presentan a este Marciano Toledo como un héroe. Qué bárbaro. Qué poca, ¿no? El pueblo tiene memoria, y la comunicación, el periodismo, mucho más. Y la historia no se diga, la historia no la pueden borrar. No la pueden borrar ya. Como se ponga, Mario, lo que está escrito y allá estará siempre. Pues, mi estimado, lo que quieras añadir, decir, comentar. Pues breve, Mario, hemos hablado, has comentado con toda certidumbre los tiempos, los momentos, los años, las participaciones, los participantes de esta revolución zapatista, este levantamiento zapatista, y esto es para que muchísima gente joven se den cuenta de que han habido luchas y no van a parar. Las luchas van a continuar de acuerdo a la situación de nuestros gobiernos nacionales, como se porten, como nos traten y como nos vaya, habrá la respuesta. El pueblo de México siempre ha sido un pueblo guerrero, un pueblo de luchas, que en ocasiones hemos sido, si no sometidos, hemos solapado ciertas cosas para evitar derramamiento de sangre, enfrentamientos, lo que yo te comentaba. O han entrado en pausa, como los indígenas mayas. Esperando a ver la reacción de nuevos gobiernos en nuestros estados. Tal vez la reacción de los nuevos gobiernos sea positiva, comenzando, lo vemos pues con la intención de algunos cambios, es más, hasta el Papa iba a visitar a nuestra gobernadora a pedir por su pueblo quintanarroense. Ahí va, pero van marcando ciertas pautas que a la larga, en corto tiempo, veremos la realidad de Quintana Roo. Tenemos apenas un año con ese gobierno y vamos a ver este nuevo año que se nos acerca. Si Dios nos presta la vida a los que estamos en estos medios y en estas luchas sociales, los acontecimientos que se avecinen pueden ser positivos o pueden ser negativos. Todo dependerá de las acciones de nuestro gobierno, nuestra gobernadora y la respuesta de nuestros pueblos. Pues mira, con todo respeto, yo veo una gobernadora, veo alcaldes, alcaldesas, diputados, todos neoliberales. Pueden, traen la máscara de Morena, pero son neoliberales, ¿no? Ve la composición de los gabinetes en los ayuntamientos, ¿no? O sea, van por el dinero, ¿no? Tenemos gente que incluso decía que era periodista y dejó botado el micrófono por ir a meterse de regidor para cobrar una la nota y después apropiarse junto con una dama de un mercado. Qué bárbaro, ya sabes quién. No, digo, ¿para qué quieren que les diga? Era un locutor, comunicador, ¿sí? Un locutor que en su boca tenía la bragueta de un borracho, así hablaba el tipo, ¿no? Y curiosamente ahí, pero como regidor nunca salió a defender al pueblo. ¿Cuánto? Además del salario, que la dieta, el salario, la remuneración, los emolumentos, como quiera decirle, el salario,
Aparte, quién sabe cuánto les dan, porque todos están bien calladitos. Calladitos se ven bonitos, ¿no? ¿Sí? Bueno. Ellos se ven bonitos, pero el pueblo, ante el pueblo, se ven como unos monstruos. Si no, observen nuestras colonias y nuestra capital en cuanto a estas navidades que se avecinan. Hay una pobreza extrema. Ya no tienen ni para comprar, ninguna casa está adornada, Mario, de nuestras gentes. Mira, se acabó. Hablando del ayuntamiento, si los no motociclistas, ciclistas, tricicleros, automovilistas, si demandaran al ayuntamiento, porque gracias a la falta de mantenimiento de las calles, sus vehículos fueron averiados, y si tan solo los demandaran, el presupuesto del ayuntamiento de Otumpe Blanco no le iba a alcanzar para pagar a toda esa gente que ha sido dañada por tanto hoyo. Te comenté, Mario, que le metía para la presidenta un documento, un proyecto, no un proyecto, una ley del derecho a la ciudad. Y allá está incluido todo lo que estás mencionando. El derecho de gente que viene a vivir de otros lados, de los que estamos aquí viviendo, de las calles, de la nomenclatura, de la seguridad, de la luz, de los parques, jardines, de todo, Mario, está incluido en ese proyecto que le entregué a ella, a su secretario, para que lo sellaran, con copia del Congreso del Estado, con copia de la gobernadora, donde estoy diciendo que todos estos daños son responsables la presidencia del municipio. Es el responsable directo de los daños que causa a lo que acabas de mencionar, y debería de pagar completamente eso. Es el derecho a la ciudad, se llama. Bueno, yo me despido. Identidad. Yo me despido prometiéndoles, ya no lo puedo obligar, pero sí me comprometo a gestionar la entrevista con otro orador que participó en esta asamblea de adherentes en la que tú estuviste. Ajá. Me refiero al maestro antropólogo y arqueólogo Jaime Garduño Argueta. Pues sí, a ver si viene. Yo creo que sí viene cuando vea el programa. El 20 de enero, ¿no? O sea, para el otro año. Para el otro año. Voy a ver qué le digo, qué le hago, con tal de que nos acompañe para que comparte esa experiencia. Creo que es importante, Francisco, es importante para que los jóvenes, las señoritas que todavía no habían nacido, se enteren de estas luchas. Y también es importante para que aquellos que se dicen luchadores, que se dicen de izquierda, les salga la cara de vergüenza. Pues esto es claro, yo también he ofrecido hasta las universidades temas sobre el 87, porque el 87 pasó un montón de obras, no saben nada, Mario, ¿qué pasó? Nada saben de eso y de ejército zapatista. Entonces alguien tiene que dar algunas pláticas, y yo, como les digo, a mí se me invitan a la universidad, llevo la manta, llevo a los personajes y hago una conferencia, y que pregunten lo que quieran, qué sucedió cuando se cayó el sistema, quiénes participaron, quiénes fueron los que iniciaron este movimiento que al final de cuentas vino concluyendo en este sexenio, y se están viendo ciertos cambios. Hay algunos cambios, no todo de maravilla, pero hay un avance sustancial que he reconocido a nivel internacional de nuestro presidente. Bueno, pues muchísimas gracias nuevamente. Gracias a las personas que vieron esta transmisión, y les pedimos de favor y de antemano les agradezco que compartan este programa. Es interesante para todos ustedes y para nuestras gentes. Véanlo. El contenido de Panóptico, ya sea de este programa o de hoy, en ningún medio de comunicación los va a encontrar, porque la mayoría están hincaditos, con la lengua de fuera y con la mano extendida. Un maravilloso que es día miércoles. Miércoles, además, que tengan una buena Navidad, la Nochebuena. Les deseamos lo mejor a todos. Pórtense bien, obren bien, y a que obra bien le va bien. Eso es todo. Que Dios nos bendiga a todos en este estado de México. En este estado de la República Mexicana, ¿no? En este rincón donde inicia